El secreto del éxito. William Walker Atkinson. Capítulo 8. Una personalidad atractiva. En el capítulo en el que hablábamos de la singularidad, decíamos que lo que conocemos como personalidad no es el yo real del individuo, sino que ésta forma la apariencia externa, una especie de yo secundario. Como dije, la palabra personalidad realmente significa máscara, es decir, la apariencia externa del individuo representando su papel en el gran drama de la vida. Y al igual que el actor puede cambiar su máscara y sus vestidos, igual puede el individuo alterar y cambiar su personalidad si haya otras características más deseables. Sin embargo, aunque la personalidad no es el yo real, juega un papel importante en el drama de la vida, especialmente porque el auditorio se fija más en la personalidad de lo que lo hace en el individuo real, que se oculta tras la máscara. Por ello es adecuado que el individuo cultive y adquiera una personalidad que resulte atractiva a su auditorio y que lo convierta en aceptable para ellos. No estoy predicando el engaño. Consideramos que la individualidad o singularidad es el ser verdadero y creemos que la persona debe desarrollarse a sí misma lo máximo que pueda siguiendo las leyes del desarrollo individual. Sin embargo, mientras debamos llevar una personalidad en esta vida, creemos que no solo le interesa, sino que además tiene la obligación de hacer que esa personalidad sea tan agradable y atractiva como él pueda lograr. Ya sabes que independientemente de lo bueno, inteligente y elevado que un hombre pueda ser, si lleva la máscara de una personalidad desagradable o poco atractiva, se estará situando a sí mismo en desventaja y ahuyentará a personas que podrían beneficiarlo y que estarían encantadas de amarlo si pudieran verlo detrás de su fea máscara. Al hablar de máscaras desagradables o poco atractivas, tampoco estamos hablando de la apariencia física de la persona. Aunque es cierto que el aspecto físico en algunos casos tiene mucho que ver, hay un encanto en la personalidad que trasciende con mucho la apariencia física. Hay muchas personas con rostros y formas bellas cuya personalidad dista mucho de ser atractiva y que en lugar de atraer, repelen. Y hay otros cuyos rostros distan mucho de ser perfectos, pero sin embargo hay algo en ellos que atrae a los demás. Hay personas que siempre nos alegramos de ver y cuyo encanto nos hace olvidar que no son hermosas. De hecho, incluso sus pocos armónicos rostros parecen transfigurarse cuando estamos en su presencia. Eso es lo que me refiero al hablar de la personalidad. El sentido en el que estoy utilizando este término, como veis, tiene una estrecha relación con el magnetismo personal, del que hablábamos en el capítulo anterior. Una de las primeras cosas que debería cultivar quien desee desarrollar el encanto de su personalidad es una atmósfera mental de alegría. No hay nada tan estimulante como la presencia de una persona alegre y nada tan deprimente como uno de esos vampiros humanos que generan un escalofrío en todo aquel con quien entran en contacto. Piensa en tus conocidos y verás que automáticamente los catalogas en dos tipos: los alegres y los depresivos. Juan Alegre siempre es preferido a Paco Depre. Al primero se le da siempre la bienvenida, mientras que del otro se huye. Los japoneses entienden perfectamente esta ley de la personalidad, y una de las primeras cosas que enseñan a los niños es mantener un exterior alegre, independientemente de que su corazón esté destrozado. Ellos consideran que una de las mayores muestras de mala educación es mostrar a los demás sus penas, su tristeza y su dolor. Esta faceta la reservan para la privacidad de sus recámaras, mientras al mundo exterior le presentan siempre una sonrisa feliz y luminosa. En esto son muy sabios por varias razones. 1. Al actuar así, inducen en sí mismos una actitud mental más alegre y positiva. 2. Atraen personas y cosas alegres gracias a la ley de la atracción. Y 3. De este modo, presentan a los demás una personalidad atractiva, con lo cual son aceptados por los demás, ya se trate de amistades como de compañeros de trabajo.
Los tristes suelen resultar poco atractivos y se les evita como la peste. Todos tenemos ya bastantes problemas sin tener que cargar con los de los demás. Recuerda este antiguo dicho: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo, pues esta vieja tierra necesita alegría, ya tiene suficientes penas. Así que cultiva la sonrisa, es un valioso bien de la personalidad. No la mueca forzada y falsa, sino una sonrisa que signifique algo, algo real. Esa sonrisa debe venir del interior, no es algo superficial. Si necesitas un patrón verbal sobre el que modelar el estado mental que produzca esa apariencia externa de la personalidad, puedes usar este: brillante, alegre y feliz. Enmárcalo y cuélgalo en un lugar importante de tu galería mental. Comprométete a memorizarlo y visualizarlo a fin de que seas capaz de verlo ante ti como un cartel iluminado. Brillante, alegre y feliz. Luego, trata de materializar esa idea en la realidad dentro de tu mente. Piensa en ella y actúa. Pronto verás que para ti es real. Entonces, tendrás ya algo que valga la pena en tu personalidad. Tal vez todo esto te parezca pueril, pero si trabajas en ello, pronto verás que tiene un valor incalculable, independientemente del camino que sigas en la vida. Otro punto a tener muy en cuenta en relación con la personalidad es la autoestima. Si tienes verdadera autoestima, esto se manifestará en tu comportamiento exterior, así como también en tu aspecto. Si no la tienes, deberás comenzar a cultivar una apariencia de autoestima y luego recordar que eres un hombre o una mujer y no un pobre gusano que se arrastra sobre el polvo. Enfréntate al mundo firmemente y sin miedo, manteniendo tus ojos hacia el frente. Levanta la cabeza. Para enfrentarse al mundo no hay nada como una columna recta y una cabeza levantada. Quien mantiene la cabeza inclinada parece pedir perdón por vivir y estar en la tierra, y el mundo sin duda captará esa impresión. Una cabeza erecta permitirá traspasar sin problemas los dragones que custodian la puerta del éxito. Un conocido escritor da el siguiente consejo sobre esto: mantén los lóbulos de tus orejas directamente sobre tus hombros, de forma que una plomada colgando desde ellas describa la línea de su cuerpo. Asegúrate de no llevar la cabeza inclinada ni a la izquierda ni a la derecha, sino vertical. Muchos cometen ese error, especialmente mientras esperan que un cliente termine lo que está haciendo antes de atenderlo, soliendo inclinar la cabeza hacia un lado u otro. Esto es un signo de debilidad. Numerosos estudios muestran el hecho de que las personas fuertes nunca inclinan la cabeza. Su cabeza permanece perfectamente recta sobre su fuerte cuello. Los hombros relajados pero firmes inspiran fuerza y equilibrio. En otras palabras, todas las líneas de su cuerpo indican el pensamiento de su dueño. El valor de este consejo reside no solo en el hecho de que te da la apariencia de autoestima, sino también en que tiende a cultivar el estado mental correspondiente en tu interior, pues al igual que el pensamiento se convierte en actos, del mismo modo los actos generan estados mentales. Es una regla que funciona en ambos sentidos. Así, procura tener autoestima y actuar con autoestima. Deja que el yo soy que hay en tu interior se manifieste. No te arrastres, pues eres un verdadero ser humano. Otro aspecto de la personalidad que vale la pena cultivar es el arte de interesarte en los demás. Muchos pasan por el mundo tan embebidos en sus propios asuntos que da la impresión de que están separados de los demás con quienes tienen contacto. Este estado mental manifiesta una forma muy desagradable de la personalidad. Tales personas no son solo consideradas como frías y sin corazón ni alma, sino que también dan una impresión de dureza y egoísmo. Los demás se sentirán inclinados a apartarse de ellas, dejándolas con sus modales y su estado mental egoísta. Una persona así nunca es popular, nunca es estimada por los demás. Interesarse en los demás es un arte que resulta muy rentable cultivar al estudiante del éxito. Por supuesto, uno debe siempre mantener frente a él lo más importante
y no permitir que sus propios intereses salgan perjudicados debido al interés que muestra en los intereses de los demás. Esto no hace falta decirlo, pues todo altruismo irracional no es más que otra faceta del egoísmo. Pero hay un punto de equilibrio. En todos ellos con quienes entres en contacto hallarás un punto de interés, y si enfocas tu atención en ese interés, éste se manifestará de tal modo que la persona será consciente de ello, lo apreciará y responderá con alegría interesándose a su vez en ti. No hay esto engaño alguno, ni servidumbre ni hipocresía. Se trata simplemente de la ley de la compensación funcionando en el plano mental. Das lo mismo que recibes. Si te detienes y piensas durante un momento, hallarás que las personas cuya personalidad encuentras muy atractiva son precisamente aquellas que parecen interesarse en tu propia personalidad. Ese interesarse en los demás se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es aprender a escucharlos. Ello no significa convertirte en receptor de todas las charlas de todos aquellos con quienes entres en contacto. En este caso no tendrías tiempo para nada más. Aquí también deberás hacer uso del juicio y del tacto a fin de regular el tiempo que concedes a los demás, dependiendo de la persona y de las circunstancias particulares del caso. Lo que quiero decir es que cuando escuches a otro, debes escuchar bien. No hay cumplido más sutil que escuchar atentamente a la otra persona. Escuchar debidamente es escuchar con interés, y esto es algo que no puede ser enseñado en un libro. Tal vez la mejor manera de expresarlo es decir, escucha como a ti te gustaría que te escucharan. Esta regla de oro puede aplicarse a muchas situaciones y a muchas ideas, y siempre genera buenos resultados. El hombre que sabe escuchar se gana el respeto de aquellos a los que escucha. Esto me recuerda siempre la vieja historia de Carlyle, quien, como todos saben, tenía fama de ser un viejo brusco y mal hablado, siempre inclinado a emitir observaciones sarcásticas y a tratar rudamente a todos aquellos que conversaban con él. Dice la historia que una vez entabló conversación con un hombre que dominaba el arte de escuchar. Dicha persona llevó la conversación al tema que él sabía gustaba a Carlyle y permaneció tranquilo, escuchándolo con atención. Carlyle estuvo hablando durante varias horas entusiasmado con el tema. Cuando finalmente el visitante se levantó para marcharse, tuvo que forcejear para separarse de Carlyle, quien, siguiéndolo hasta la puerta, manifestó un entusiasmo y un buen humor poco frecuente en él. Despidiéndolo, le dijo con simpatía: «Ven pronto otra vez a verme. Quiero que vengas con frecuencia, pues tienes una mente realmente brillante y he disfrutado mucho con tu conversación. Tienes una conversación muy amena. Ten cuidado de no aburrir a otros con tus experiencias personales. Más vale que al hablar con los demás te olvides de tus asuntos personales, salvo cuando sea adecuado sacarlos a relucir. Los demás no quieren oír lo maravilloso que tú eres, sino que desean hacerte ver lo maravillosos que ellos son, pues esto les resulta mucho más agradable. No critiques a tus enemigos ni recites sus buenas cualidades. No cuentes lo maravillosos que son tus hijos. Los demás tienen ya los suyos propios. Trata de hablar de asuntos que interesen a la otra persona. Olvídate de ti mismo e interésate en el otro. Los mejores comerciantes graban en sus vendedores lo beneficioso que resulta dar al cliente la impresión de que estás de su lado, incluso de que estás al otro lado del mostrador, es decir, que tienes un interés especial en asegurarte de que el cliente sea adecuadamente servido, de que es tratado bien y de que queda satisfecho. El vendedor que es capaz de crear esta impresión está ya muy avanzado en el camino del éxito. Todo esto es algo difícil de describir, pero un poco de observación, de reflexión y de práctica sobre lo indicado en los capítulos anteriores te ayudará mucho en este sentido. Sobre este tema dice un conocido autor: supón, por ejemplo, que siendo comerciante profesional deseas aumentar tu negocio. Ya sea que vendas bienes o servicios, considerar el asunto como una mera y fría transacción, recibiendo el dinero del cliente y dándole el objeto de la compra, dejando que se vaya con la sensación de que no tienes ningún interés en él
más allá de obtener un beneficio, a la larga te perjudicará. Salvo que el cliente sienta que realmente te interesas en él y en sus necesidades, y que sinceramente deseas mejorar su bienestar, la transacción será un fracaso y el negocio retrocederá. Si eres capaz de hacer que los clientes sientan que realmente tratas de proteger sus intereses tanto como los tuyos, tu negocio crecerá. Y ello lo lograrás sin que sea necesario dar descuentos ni regalos. Se trata simplemente de que toda transacción, por pequeña que sea, la impregnes de vida y de interés. Este autor plasmó la idea con claridad y harás bien en seguir su consejo y ponerlo en práctica. Otro aspecto muy importante de la personalidad es el autocontrol, especialmente en lo que respecta a controlar tu carácter. La ira es signo de debilidad, no de fuerza. Aquel que pierde la compostura automáticamente se coloca en desventaja. Recuerda el viejo dicho: si los dioses desean destruir a alguien, lo hacen iracundo. Bajo la influencia de la ira, el hombre hace todo tipo de locuras que posteriormente lamenta. Arroja su juicio, su experiencia y su prudencia a la basura, actuando como un loco. De hecho, la ira es una especie de locura. Si tienes duda al respecto, observa cuidadosamente el rostro de la primera persona iracunda que te encuentres y verás lo irracional que parece y la locura con que actúa. Es bien sabido que quien se mantiene sereno mientras su oponente se encoleriza, tiene ya todo a su favor. Es buena política permitir que el otro saque los pies del tiesto y se entregue a la ira, esforzándote en mantenerte tú sereno. Comparativamente, es fácil tranquilizar a una persona colérica sin que se enoje contigo, pues para que haya una pelea hacen falta al menos dos. Verás que el hecho de controlar tu expresión y tu aspecto te confiere control sobre tu estado mental interno. Verás que si eres capaz de controlar tu voz, manteniéndola tranquila, serena y baja, no te dejarás arrastrar por la pasión e incluso notarás que al hacerlo, también la voz del otro gradualmente se tranquiliza, abandonando el tono elevado y amenazador. Al final, los dos estaréis hablando en el mismo tono, siendo tú quien ha marcado la pauta. Vale la pena recordar esto. Ese control de la voz es un secreto que merece ser conocido y practicado. Y ya que estamos hablando de la voz, me gustaría llamar tu atención sobre un control vocal más profundo, o mejor dicho, sobre cómo cultivar la voz. El hombre que posee una voz bien controlada, uniforme y agradable, aunque posea habilidades semejantes a los demás, siempre tendrá ventaja. El valor de una voz suave, flexible y brillante es enorme. Si posees una voz así, eres afortunado. Si no la posees, ¿por qué no comenzar a cultivarla? Por supuesto que puedes. El caso del famoso conferenciante y locutor Nathan Shepard es muy conocido. Estas son sus palabras. Cuando decidí dedicarme a hablar en público, mis maestros me pronosticaron que fracasaría. Mi pronunciación era mala y mis órganos vocales inadecuados. Para mí, fueron palabras dolorosas y crueles. Nunca las olvidaré. Sin embargo, estimularon en mí una decisión y un empeño que sin ellas nunca habría tenido. No es que haya logrado nada extraordinario, no presumo de ello, pero he logrado ganarme la vida hablando en público y ya llevo en ello más de 20 años. No presumo de haber vencido todos los obstáculos y haberme recuperado de todas las frustraciones, pero sí he cultivado mi instinto vocal, he trabajado las carencias y la retórica. Me he esforzado por adecuar mi voz a mis sentimientos y dar lo mejor de mí. Tras estas palabras, cualquier cosa que añada sobre la posibilidad de mejorar la voz o la voluntad y la práctica sería superflua. Tienes que elegir el tipo de voz que creas más adecuada para tu trabajo y luego cultivarla con práctica, decisión y voluntad. Si el señor Shepard pudo convertirse en un locutor famoso con todos los obstáculos que tuvo que superar, tú también puedes. Se me sugiere que diga también algunas palabras en relación con el cuerpo físico como una parte importante de la personalidad, especialmente en lo que se refiere al andar.
pero no creo que sea necesario añadir lo que ya hemos dicho en relación a este tema, especialmente en lo que se refiere a la autoestima. Lo principal es cultivar un estado mental de autoestima y respeto por sí mismo, y el resto seguirá como una consecuencia natural. El pensamiento se convierte en acción, y aquel que posee autoestima, sin duda, plasmará ese estado interno en cualquier acto físico, gesto o emoción, y la tendrá tanto internamente como en el exterior. Por supuesto, debemos ser cuidadosos con nuestro aspecto externo, especialmente en lo que se refiere a la limpieza y al vestir. Debemos procurar que tanto el cuerpo como nuestras ropas estén limpias. Ir bien vestido no significa ir siempre de etiqueta. De hecho, aquellos que visten bien suelen hacerlo con gran sencillez. Cultiva un gusto tranquilo y refinado, sin aspavientos ni espectacularidad. Lo más importante es siempre la limpieza. Resumiendo, quiero resaltar que lo que llamamos personalidad no es más que una máscara externa del individuo interior. Esa máscara puede ser cambiada mediante un esfuerzo de voluntad junto con un buen juicio e inteligencia. Primero, deberás hallar qué tipo de personalidad te conviene y luego ponerte manos a la obra para cultivarla. Forma una imagen mental de lo que deseas ser. Luego, piensa en ello y deséalo ardientemente. Después, actúa en ese sentido, una y otra vez, ensayo tras ensayo, hasta que realmente materialices tu ideal en la realidad objetiva. Crea un buen molde o patrón mental y luego vierte en él tu material con asiduidad, pero lentamente. De ese molde saldrá el carácter y la personalidad que deseas y necesitas. Luego, deberás pulir esa recién nacida personalidad hasta que irradie con el brillo de la cultura. Puedes ser lo que deseas ser, siempre que lo desees con suficiente fuerza. El deseo es la madre de la realización. Recuerda una vez más la vieja norma: desear seriamente, esperar con confianza y actuar con resolución. Estos son los 3 pasos que llevan al logro. Ahora que te he dado este pequeño secreto del éxito, utilízalo. Ya todo depende de ti. Yo pulsé el botón. Tú debes hacer el resto.